mis fotogramas, bienvenidos a este mi primer video y la verdad es que estoy muy emocionada porque soy una fan como ustedes. Siempre estoy detrás de la pantalla como ustedes viendo videos y en el día de hoy me animé por fin a realizar este tipo de espacios, a compartirles mis humildes opiniones sobre este mundo de los doramas y pues sin más preámbulos empecemos. Haré un top 10 de doramas coreanos emitidos en el 2016. Sí, lo sé, estamos en el 2020, pero aún así no me importa. Quería empezar desde el 2016, no me pregunten. Quiero aclararles de que aunque sea top 10 no significa de que el top 10 va a ser el peor y el top 10 va a ser el top 1. Quiero decirles que aunque sea un top 10 no significa de que el top 10 va a ser el mejor y el top 1 va a ser el peor, no, al contrario, si todos están incluidos en el top 10 es porque para mí son los mejores. Luego haré un top 10 de doramas chinos en el 2016 porque pues es un foro dorama de todos los asiáticos. En el top 10 nos encontramos con W, el cual es interpretado por nuestro papacito Lee Jung-soo y nuestra linda Han Hyo-yoo, donde prácticamente el K-drama basa sobre un mundo paralelo. Los dos protagonistas principales viven en dos dimensiones diferentes. Kang-chul vive en un cómic, el cual fue creado por el padre de la protagonista Oh Jung-kyu, quien vive en un mundo real, como nosotros, tristemente, que por extrañas razones luego el papá de Oh Jung-yoo quiere desaparecer al personaje principal. Y de ahí desembarca una serie de sucesos donde ambos protagonistas se ven involucrados en este mundo ficticio y de cada uno depende de la vida del otro. En el top número 9 nos encontramos con Celos Encarnados. El K-drama basa prácticamente en la vida de un presentador muy famoso que su arrogancia y su orgullo no deja ver el amor de las personas, porque en esta vida existen así las personas. Bueno, y de ahí conoce a Nari, que es la protagonista del K-drama, que aplica para ser una presentadora, pero sus talentos no son bien vistos ante las cámaras, o sea, no le dan la oportunidad. Y pues bueno, de ahí desembarca una serie de sucesos donde los dos protagonistas se ven involucrados, su mejor amigo se ve involucrado en la vida de ella también, y pues bueno, ahí es donde nace el título Celos Encarnados. Bueno, en el top número 8 nos encontramos con Romance de la Suerte, que basa prácticamente en una chica que está obsesionada con la mala suerte, es más, hasta ella piensa que es la mala suerte, y de ahí ella conoce al Seo, a una persona fría, dura, de corazón, pero que despierta en él el interés porque quiere hacerle entender a ella de que realmente la mala suerte no existe, porque para él toda la vida ha sido de color de rosas. Bueno, y bueno, la historia basa prácticamente en cómo ella evita el amor y cómo él encuentra el amor. Tienen que verse. Bueno, en el top número 7 nos encontrábamos con el Hada de las Pesas, el cual... Este K-drama trata de una chica que rompe los estereotipos de la feminidad, porque como ustedes saben, la cultura de Corea radica mucho en la belleza. Y por cosas del extraño destino termina enamorada del hermano de su crush. Lo sé, es raro. Tienen que vérselo. En el puesto número 6 nos encontramos con Goblin, el cual es un dorama lleno de misterios, de cosas sobrenaturales, fantasmas, de muertes, de vidas paralelas, de amor que trasciende muchos tiempos, de los tiempos de los tiempos. Es un dorama muy conocido, la verdad es que me encanta todos los OST de este dorama,
creo que me sé la mayoría de las canciones de este drama. Me hizo llorar demasiado, con eso les digo todo, hizo tocar todas las entrañas de mi corazón. Este fantasma Desesperadamente quiere liberar su alma, pero las cosas se empiezan a complicar cuando él siente y empieza a nacer sentimientos de protección, así como nos gusta tanto, y de amor hacia la protagonista. En el top número 5 nos encontramos con Amor bajo la luna llena. O también llamado Amor bajo la luz de la luna, el cual es uno de mis K-dramas favoritos también porque rompe los estereotipos, ya que la mujer, la protagonista, se hace pasar por un hombre, se hace pasar por un eunuco. Bueno, el protagonista principal se enamora de ella, pero piensa que es un hombre. Para él es algo muy difícil de aceptar, pues porque en ese tiempo también existía mucho todos esos choques culturales en cuanto a las orientaciones sexuales y demás. El caso es que después se da cuenta de que es una mujer y pasan cosas que nunca te podrás imaginar. En el top número 4 nos encontramos con The Kiddos. Un drama hecho para todos los amantes de la adrenalina, casos policíacos y los populares misterios de todas las familias adineradas pretendiendo obtener el poder a toda costa. Bueno, ya ustedes saben. El protagonista se convierte en un fugitivo de la justicia cuando es acusado injustamente de haber asesinado a una persona y luego conoce a una chica que huye de gente que la quiere secuestrar, que también huye, esta vez no de la justicia, sino de gente mala. Y en otro país se encuentran y al final terminan los dos involucrándose el uno al otro. Finalmente, donde nace un romance muy difícil de tristezas, angustias y mucha acción, y donde él termina trabajando para ella. Tienen que verse. En el top número 3 nos encontramos con Cinderella y los Cuatro Caballeros. Es el típico drama donde una mujer de bajos recursos se rodea de personas adineradas. Típico. Pero esta vez no es el caso como, por ejemplo, Boys Over Flowers, que se encuentra por cosas del destino, se enamora, no. Esta vez fue planeado por el abuelo de los cuatro caballeros, quien pretendía contratarla a ella para que ella le cambiara la vida a sus nietos y les enseñara un poco sobre la bondad. Al final de esta historia, el abuelo no contaba con que alguno de sus nietos se iba a ver involucrada con ella se iba a ver involucrada con ella amorosamente, y pues como todo en esta vida, la clase social alta y la clase social baja no pueden estar juntas. Bueno, aún así. En el top número 2 nos encontramos con Leyenda del Mar Azul. Este drama realmente me encanta Las Sirenas, no sé si ustedes han visto H2O, que es una serie publicada por Boomerang. Volviendo al tema, eh, este drama me encanta porque aparte de que actúa Lee Min-ho, que es uno de los protagonistas más famosos de Corea, sino porque hay muchas enseñanzas. Es un drama lleno de estafas, vidas paralelas, amor que trasciende entre tiempos, una vida pasada, una vida futura, habilidades para perder la memoria, habilidades para leer la mente. Dicho, tienen que vérselo. No puedo espolearles nada porque esto realmente es uno de los mejores dramas para mí. No sé para ustedes, pero sí. Bueno, en el puesto número uno nos encontramos con Descendientes del Sol. Trata de un apuesto capitán y representante de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Es enviado a un país devastado por la guerra de Uruk, si no estoy mal, mientras que la protagonista, que es doctora, también es trasladada allí a un hospital para atender a todos los ciudadanos víctimas de la guerra. Los dos protagonistas se juntan y deben superar un montón de problemas a medida que pasa el tiempo. Deberán trabajar juntos en las zonas afectadas por el desastre y volviendo a revivir aquella primera vez que se vieron antes de haber llegado al campo militar.
Bueno, si les gustó, suscríbanse, denle en activar a la campanita de notificaciones para que estén súper pendientes de mi próximo video. Denle like, no olviden compartirlo con todos sus amigos que también les encanta todo este mundo de los doramas. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Baby, but you know I never